1, 2, 3. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1,000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de El dinero no viene con instrucciones. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal? Muchas gracias, Bren. Oigan, pues la vez pasada que hicimos el podcast de si era realista para los millennials comprar o no comprar casa, recibimos muchas dudas al respecto porque muchas personas nos escribieron diciendo como, bueno, ya escuché muy tarde este podcast, pero ya tengo una hipoteca y sí me está costando mucho trabajo, además no entiendo. Entonces quisimos hacer este episodio aclarando para que las personas puedan entender su hipoteca, porque eso es también una cuestión como muy triste, que en México de pronto firmamos contratos, aceptamos cosas que no estamos entendiendo realmente cómo funcionan. Y el tomar una decisión de una hipoteca, pues es una decisión muy importante en nuestra vida financiera y es igual de importante entender qué significa, a qué me estoy comprometiendo y si ya estoy ahí dentro, si ya no puedo hacer nada. O sea, como ya estoy aquí, ya ahora ya de verdad no me puedo mover, o si sí me puedo mover. Entonces, de eso se trata este episodio, que podamos tener información que nos ayude a saber, a entender nuestra hipoteca y a saber si puedo tener algún movimiento que me pueda mejorar en mi situación actual. Es correcto, Bren. Fíjate que el tema de un crédito hipotecario, yo creo la primera vez que lo escuché, yo creo de haber sido en la secundaria. No entendía honestamente ni de qué estaban hablando, pero por ahí lo llegué a escuchar. Y ya luego en la preparatoria, cuando escuchaba el tema crédito hipotecario, yo creía que siempre era como para una casa nada más, ¿no? Ya después, cuando me empecé a empapar de estos temas, pues vi que un crédito hipotecario no es otra cosa más que un financiamiento o un crédito, digamos, que te está dando una institución financiera, y es un préstamo con una garantía, ¿no? En este caso la garantía pues puede ser o una casa o un terreno, ¿no? Y ahí dije, mira, no es solamente sobre una casa, ¿no? Sino un crédito hipotecario siempre va a ser con una garantía, sea una vivienda o sea un terreno, ¿no? Entonces empezamos a ver algunos términos interesantes. Fíjense que, como tú bien dices, Bren, casi siempre lo que sucede, y ese también es un error que a veces por desconocimiento decimos, bueno, es que si yo siempre he tenido mi cuenta en el Banco Fuerte de México durante los últimos 12 años, pues supongo que ahí es el único lugar donde me van a prestar. Y este es un error muy común que me gustaría compartirles. Desde hace muchos años, sin importar dónde tengas tu cuenta, a todos los bancos les puedes pedir prestado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tú pudieras tener un crédito hipotecario en tal banco, puedes tener una tarjeta de crédito, solamente tu tarjeta de crédito en el banco azul, y tener solamente tu cuenta donde te depositan tu sueldo en otro banco. No es necesario que todo esté en el mismo lugar, y ese es un concepto que me pasa mucho. A mí se me hace algo muy común, pero noto que le pasa mucho a nuestros clientes de decir, es que yo creí que todo lo tenía que estar en el mismo banco. No es necesario, ¿no? Al final del día lo que le importa al banco es que ganes dinero. Si te lo depositan en Citibanamex o en BBVA o en Santander o en Banorte, eso no es tan relevante. Oye, ¿que me ayuda y es más fácil? Sí, pero también hay que entender que no porque ya estemos en un banco necesariamente tiene las mejores condiciones, y eso hay que tenerlo muy en claro. Hay una figura que es muy conocida en Estados Unidos desde hace más de 40 años que se le conoce como broker hipotecario. ¿Y qué es eso? Es una persona que te ayuda a encontrar el mejor crédito para ti. Y existe también en México, aunque es relativamente nuevo, existe también esta figura de broker hipotecario, que es justamente una persona que, para que no tengas que ir a los 12 bancos que tienes posibilidad de pedirles prestado,
pues no tengas que ir a cada uno, ir a sucursales y demás, y investigar y en cada uno entregar papeles y demás. Hay justamente estas figuras de brokers hipotecarios que es muy interesante el concepto de negocio, porque un broker hipotecario nunca te va a cobrar, ellos ganan directamente de las instituciones financieras y ellos no ganan hasta que se concretó esa operación. Entonces es un asesor financiero realmente que puede servir de mucha ayuda, sobre todo cuando o ya tienes un crédito o estás buscando tener un crédito, ¿no? Entonces hay que entender primero esta figura, es importante tenerla en cuenta, ¿no? Sí, es importante considerar una opinión de primero un experto y otro que sea neutro, porque claramente si yo me acerco a la institución financiera que se les ocurra, me van a decir es que el mejor crédito hipotecario es el mío, porque en el otro está mal tal y tal y tal cosa. Entonces realmente necesitamos un punto de vista de alguien que esté empapado de todo el sector y que sea neutro, que no le importe si es con A, con B o con C, sino que es el mejor producto conveniente para ese cliente. Fíjate que acabas de hablar de un punto bien interesante, Bren. Lo que hace el sistema financiero para que pueda ser 100% objetivo es que los bancos, vamos a suponer que yo soy Santander y del otro lado soy Scotiabank, por ley pagan exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy el broker hipotecario y te recomendé Santander o Scotiabank, realmente a mí me da lo mismo, porque cualquiera de los dos bancos me va a pagar exactamente igual. O si es Banregio, o si es Afirme, o el banco que sea, me va a pagar exactamente igual. ¿Y eso por qué es importante? Porque de esa forma garantizamos tener una objetividad, como tú bien decías, Brent. Pero en cambio, si yo soy empleado de BBVA, pues te voy a decir obviamente que BBVA es la mejor opción y es el único que te puede prestar, ¿no? Y no necesariamente. Y eso hay primero que entenderlo, ¿no? Que en dado caso de que no sea suficiente con la información que daremos el día de hoy, siempre existen estos especialistas que te pueden dar una segunda opinión y es completamente sin costo, ¿va? Y eso nada más tenerlo, digamos, como ahí un apunte que es importante, ¿no? Entonces, empecemos. Algunos de los conceptos que tienen que ver para entender nuestro crédito hipotecario es, por supuesto, el enganche, que no es otra cosa más que lo que dimos al inicio, ¿no? Y para entender vamos a poner números bien sencillos. Vamos a poner números ilógicos, pero vamos a suponer que así sea. Vamos a comprar una casa que vale 100,000 pesos, ¿ok? Y el enganche es ¿qué va a salir de mi bolsillo? ¿Qué tengo que poner yo? ¿Va? Es decir, si esta casa hipotecaria de 100,000 pesos, yo nada más tengo 10,000, ok, entonces el banco te va a decir, yo te voy a prestar lo que falta, es decir, esos 90,000. Y esos 90,000, que es de hecho el monto máximo del crédito, también se le llama aforo, ¿va? Entonces cuando en su contrato vean porcentaje de aforo, que usualmente todos los bancos lo más que te van a prestar es el 90%. Y eso hay que entenderlo, ¿no? Porque en algún momento tuve un cliente que me decía, es que yo creí que te prestaban todo y ya tú les ibas pagando. No, o sea, no funciona así. Lo más que te presta un banco es hasta el 90% y usualmente se refiere en ese concepto como porcentaje de aforo. Lo más que te van a dar de aforo es el 90%. Perfecto. Y como decía en algún momento Brenda en el episodio de que hablamos de los millennials y si pueden tener casa o no, va a depender mucho el porcentaje de aforo que te den, cómo estés dado de alta. Si eres un freelancer, si eres, estás por honorarios, si estás, en nómina, etcétera. Sí depende mucho. Si eres comerciante, te dan otro porcentaje de aforo, porque lo que hace el banco es calcular qué tan riesgoso es que le dejes de pagar o no. Entonces hay que entender muy bien ese concepto. Y otro que a mí se me hace muy complicado, pero así le llaman los bancos, es factor de pago al millar. ¿Qué es eso? Pues no es otra cosa más que el monto de crédito por cada 1,000 pesos, ¿no? Es decir, si el factor de pago por millar está en 9, ¿no? Pues lo que te está diciendo es que pues por cada 1,000,000 vas a pagar 9,000 pesos, ¿no? Es medio complicado, pero así les gustan tenerlo, ¿no? Si es 1,000,000, ¿no?
por cada 1,000 pesos, pues el pago mensual de crédito es 10,000. Ese sería el factor de pago por millar, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta, pero para los que ya tienen crédito hipotecario hay que entender lo siguiente. El factor de pago por millar no necesariamente es lo que vas a pagar cada mes. ¿Por qué? Porque ese hay que sumarle comisiones, por supuesto, costo anual total y sobre todo seguros, que muchas veces se nos olvida ese concepto y decimos, mira, pues la mensualidad siempre se va a componer por el capital, que es la parte que estoy pagando del crédito, más el interés, que es lo que le estoy pagando por el préstamo al banco, más los seguros, más las comisiones, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el factor de pago por millar, porque muchas veces cuando uno pregunta al banco de rápido como, oye, más o menos en cuánto, mira, por tantos millones, ¿cuánto sería? Ellos usualmente te van a dar el factor de pago por millar. Mira, pues serían como 10,000 pesos. Y uno dice, mira, pues no está tan mal. Pero ya cuando le subas costo anual total más seguros, pues no, resulta que el pago es de 14,000. Ya no es lo mismo, ¿no? Entonces sí hay que entender que no necesariamente es lo mismo, ¿no? Básicamente lo que te está diciendo el factor de pago por millar es, yo banco por cada 1,000,000, ¿cuánto te voy a pedir que me pagues cada mes? Es básicamente eso, ¿no? Que ahorita, para que se den una idea, el factor de pago por millar en México está entre 9,000, 11,000 pesos, ¿va? Eso hay que sumarle obviamente seguros más comisiones, que esos dependerán de cada institución. Hay algunos que algunos bancos que no cobran, pero la mayoría sí tienen ahí un pago adicional que se debe de hacer, ¿no? Para esto hay que entender muy claro el tema del plazo del crédito, porque me impresiona, pero también lo hacen a propósito, honestamente, los bancos. Usualmente cuando dan el desglose, que le llaman tabla de amortización, que es donde viene cuánto vas a pagar cada mes, cuántos de intereses, cuántos de capital, eso te lo dan nada más al inicio. Pero si más adelante quieres consultar eso, te cobran por hacer esa consulta, porque no quieren que estés revisando como, pues mira, llevo 10 años y he pagado 900,000 pesos de intereses. Oye, del crédito, pues he pagado como 80,000. Entonces es un poquito un truco que tienen. Es importante que si no lo tienen, aunque la mayoría de los bancos te cobran, hay algunos que no, o hay otros que nada más se tardan una eternidad, pero sí sería importante tener esa tabla de amortización, ¿no? Y entender que si ya tenemos un crédito, no quiere decir que nos tenemos que quedar así toda la vida. Hay situaciones en las que podemos refinanciar la hipoteca, ¿no? Que usualmente se le conoce este término en el argot financiero como sustituciones de hipoteca, ¿no? O mejoramiento de opciones de financiamiento, y eso siempre es posible, ¿no? Hay varias razones por las que podemos refinanciar, ya sea porque, es que en el momento que yo lo saqué estaba en UDIs y han pasado 30 años y veo que sigue exactamente igual. Bueno, esa es una indicación de que debes de refinanciar ese crédito, ¿no? Si es correcto, ¿no? A muchas personas que lo tienen en vez de salarios mínimos y llevan pagando 20 y tantos años y dicen, oye, es que no veo que baja. El problema en este caso de los créditos, que trataré de hacerlo muy sencillo, pero es básicamente porque son intereses variables. La UDI, por ejemplo, o las veces salarios mínimos van incrementándose cada año. ¿Qué quiere decir? Que se acuerdan del concepto de interés compuesto, pues eso sucede pero en nuestra contra. Entonces, si llegaran a tener ese tipo de crédito, es obligatorio que hagan ese refinanciamiento, porque si no va a seguir afectando sus finanzas y seguramente ya afectó pues durante varios años, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta ese punto, ¿no? No quedarnos en ese momento. ¿Va? ¿Qué más? Hay algunas cosas que para los que escuchan, ya sea que tengan crédito o no, que sí deben de tener en cuenta de inversiones iniciales, y sí quiero que quede muy claro, porque muchas veces creemos que es tan fácil como, llego al banco, le digo, mira, esa casa es la que quiero y listo, ¿no? Y no, o sea, no pasa así. Hay una inversión inicial que sí debe de hacer el cliente, que es
importante, que usualmente es el enganche, la parte que vamos a poner nosotros, más gastos notariales, que son los impuestos sobre la propiedad. Bueno, impuestos y derechos, ¿no? Pero que tenemos que pagar como la propiedad, más honorarios del notario, ¿no? Y eso se van a calcular con base en el valor del inmueble. Es decir, va a ser distinto, ¿no? Se hace un avalúo, ¿no? Que ese también es uno de los gastos que nosotros tenemos que pagar, más una comisión de apertura, y algunas instituciones financieras incluso piden un estudio socioeconómico. Entonces hay que tomar en cuenta que estos gastos iniciales, me ha pasado mucho. Nosotros tenemos una división también de broker hipotecario, y ha pasado mucho. El especialista en esta área, que se llama Sergio, le mando un saludo, me ha contado de casos que ya estaban ahí al momento del notario a punto de firmar y no habían hecho esa transacción porque no sabían que tenían que poner 300,000 pesos adicionales. Y obviamente en ese momento, ¿de dónde lo sacan? Y se tiene que echar para atrás todo ese trámite que se puede tardar desde 1 mes y medio hasta 6, 8 meses. Y se tuvo que echar todo para atrás porque el cliente como que no sabía, se le había borrado, a lo mejor sí se lo dijeron, y en ese momento no tenía ni idea, ¿no? Entonces, de un día a otro tener que sacar 300,000 pesos, pues difícilmente, si es que no lo tenías planeado. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta eso. Lo repito para que no se nos olvide, hay que pagar gastos notariales que tengan en cuenta que puede ser desde el 5 hasta el 7% del valor de la propiedad. Oye, Ricardo, y esta creencia de por ejemplo, del crédito Infonavit, te tengo tanto en mi cuenta, y entonces también esa es una confusión muy común, que creen que lo que tienen en su cuenta del Infonavit pues es lo que van a poder usar para todos estos gastos, así como si se los fueran a dar. Sí, fíjate que es mitad cierto y es mitad mentira, porque depende de muchas cosas, ¿no? Uno, en el momento en el que tú quieres disponer de tu crédito Infonavit, sí o sí tienes que estar trabajando, digamos, con las de la ley, por así decirlo, ¿no? Porque si no, pues no vas a poder ocupar ese saldo que tienes en la subcuenta de vivienda. Número 2, usualmente como se llama este instrumento, es un Cofinavit. ¿Qué es eso? Que va a ser un cofinanciamiento. Por una parte el banco y por otra parte Infonavit, ¿no? Infonavit te va a ir descontando pues ya directo sobre tu sueldo. El banco, pues tú vas a tener que hacer esas transferencias o te lo va a debitar a tu cuenta. Pero ahí lo que a veces se nos olvida es, oye, ¿sí nos van a dar ese monto? Sí van a dar ese monto, digamos que es literalmente un capital que se va a dar. Ahora, un error es que si ese monto no hace match con el valor de la propiedad, avalúo, etcétera, no se va a dar todo. Y es muchas veces cuando ahí caemos en un error de decir, es que la propiedad vale 2,5 millones y en mi subcuenta tengo como 300,000 pesos. Perfecto, pues entonces si sale, no tengo que poner nada yo. Y ese es un error muy grave, porque lo que te va a pedir el banco es, yo máximo te voy a prestar el 90. ¿Cómo consigas lo demás? Ahora sí que ese es tu problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si no cuadran los números de lo que tú deberías de tener con lo que te va a dar el banco, el Infonavit no te va a dar ese monto. Y ese es un error muy frecuente que nos pasa. La idea del Infonavit es que sea una ayuda. No por eso quiere decir que nosotros no deberíamos de poner nada, ¿no? Y ese es muy buen punto, Bren. O sea, por eso les digo, sí te dan ese capital, pero depende de varias cosas, ¿no? Sí, pues a veces creen que es como muy líquido, ¿no? De ya quiero a mi casa, dame todo mi capital y pues no. No, es correcto, depende del avalúo que se haga, cuál es el aforo que te va a dar Infonavit, si tienes el puntaje necesario, es decir, depende de varias cosas y no hay que quedarnos con esa con esa idea, ¿no? Decir, pues sí es un dinero que ahí tengo y lo puedo ocupar cuando yo quisiera. O sea, sería el ideal, pero la verdad es que no es así. Que bueno, y de pronto también cuando ya tienen el crédito hipotecario, vamos a poner un ejemplo, que ahorita tienen un crédito hipotecario al 12%,
y pues tienen, no sé, lo sacaron a 20 años y ahorita llevan 6 años pagando. O sea, hay momentos así donde creen que pues ya están ahí, que ya no se pueden mover. O sea, ¿qué es esto de la mejora hipotecaria? ¿Qué se puede hacer? Sí, es un punto muy importante, Bren, porque el tema de mejora hipotecaria, o también se le conoce como sustitución o pago de pasivos, la idea es que se mejoren las condiciones de hipoteca. Y algo muy relevante, que a lo mejor no sepan, pero la primera vez que yo lo leí dije, órale, eso sí está muy bien, es que todos los bancos, por ley, vamos a suponer que tú ya tienes una hipoteca, en Bancomer. Y dices, estoy viendo a ver si existe una mejora hipotecaria, y de pronto alguien llega de Santander o Scotiabank o un broker hipotecario y te presenta varias opciones. ¿Qué crees? Que por ley no van a aceptar ese cambio a menos de que realmente se mejoren las condiciones del crédito. La primera vez que yo lo leí, igual y para otros no es tan relevante, pero a mí me dio mucho gusto porque dije, órale, quiere decir que no se presta a que cada 2 años tu asesor de confianza te esté cambiando y cambiando y cambiando nada más para él sacar una comisión. Y eso debe de alentarnos bastante, porque realmente si te lo autorizan y se lleva a cabo, únicamente lo pudieron haber aprobado si se iban a mejorar las condiciones. Y hay 2 formas de mejorar las condiciones, ¿no? Ya sea ahorrando tiempo de pago, es decir, oye, a mí me faltaban 15 años y cuando hice esta sustitución, ahora nada más me restan 12 años, o disminuyendo el importe que estoy pagando cada mes, ¿no? Entonces, esas son 2 formas, digamos, en las que nosotros vemos el resultado, pero realmente lo que está detrás es que es un crédito más barato, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero eso lo vemos en dos formas, ¿no? O voy a pagar menos tiempo, o si antes pagaba 20,000, ahora pago 15, o las 2 incluso, ¿no? Hay ocasiones en las que podemos tener incluso los 2 beneficios de que voy a pagar menos tiempo y además estoy pagando menos, ¿no? Entonces, ese debe de ser una forma interesante en la que podemos tener pues una ventaja de exactamente, ¿no? Y si representa un cambio en mis finanzas actuales, que yo tenga como una liberación, por ejemplo, del flujo de efectivo. O a lo mejor me quiero quedar con la misma aportación, pero sé que voy a terminar muchísimo antes de pagar mi crédito. Entonces, eso le va dando también estímulo a mi mente de estoy avanzando en esto, porque de pronto mentalmente una meta financiera así, pues nos puede como apagar, ¿no? De, me falta tanto y es tanto dinero y no veo para cuándo avance. Pues también este tipo de mejoras mentalmente nos ayudan a que esta meta sea pues más alcanzable o tal vez tipo de, bueno, pero ya le veo como la luz al final del túnel. Totalmente, Bren. Y además, algo que yo sé, a veces así somos los seres humanos, como que los números en nuestra cabeza no hacen mucho sentido, pero nada más para que se den una idea, el tema de, porque muchas veces se hace este cálculo, ¿no? Y alguien llega y dice, oye, Ricardo, estoy pagando 20,000 pesos, ¿qué pasa si podemos mejorar? Y digo, mira, pues a ver, haciendo cálculos y demás, mira, ahora pagarías 18,000 pesos. Y uno dice, híjole, pues es que no es tanto el beneficio. Y el problema, como siempre, es que no vemos el largo plazo. A veces cambios de 20 a 18,000 pesos en el largo plazo, tanto en intereses como en capital, pueden significar ahorros de hasta $500,000 de pesos. Claro, el problema es que no lo estamos viendo en ese momento y decimos, es que 2,000 pesos al mes, por hacer este trámite y demás, como que no le vemos ese beneficio. Insisto, porque siempre nos quedamos en el corto plazo, ¿no? Decir, yo creí que iba a bajar de 20 a 10,000. No, o sea, difícilmente, ¿no? Difícilmente va a pasar eso. Pero se nos olvida ver que si de 20 a 18 nos podríamos estar ahorrando potencialmente entre 500 hasta 700,000 pesos en el largo plazo. Entonces sí es muy importante tener en cuenta esos números. Por eso existen estos brokers hipotecarios, ¿no? Para que te expliquen exactamente dónde está el beneficio. Porque a veces si nada más hacemos en un cálculo ahí y decimos, pues como pareciera que no es tan relevante, ¿no? Pero además, Bren, cuando surgen estos cambios en el sistema financiero de remodelación, crédito de sustitución, etcétera, surge algo que es algo muy común en Estados Unidos y en México es relativamente nuevo. Todavía hoy en día hay gente que no sabe de eso,
Pero vamos a suponer, sobre todo ahorita en este momento que estamos en crisis y demás y que a lo mejor, lamentable o afortunadamente, no tenemos el suficiente fondo de emergencia, hay posibilidad de tener un crédito de liquidez. ¿Qué es eso? Es cuando o nosotros, puede ser que, oye, yo nunca tuve un crédito hipotecario, pero tengo una propiedad, me pueden prestar sobre esa propiedad y se les conoce como crédito de liquidez. O si yo ya tengo una hipoteca, me pueden dar un dinero adicional, que eso se suma a la deuda, digamos, del crédito hipotecario, ¿no? Entonces, es una forma este crédito de liquidez cuando una persona deja este bien inmueble que está a su nombre y es de uso habitacional, lo deja en garantía y a cambio, pues te pueden prestar un valor de un porcentaje del valor de esta propiedad, ¿no? Puede ser un 10, 20 hasta un 30%, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que ahorita en estos momentos nos podría ayudar a consolidar deudas. Y veamos rápidamente un ejemplo para no tomar mucho de por qué sí haría mucho sentido. Vamos a suponer que tenemos una tarjeta de crédito, que sabemos que las tasas están alrededor del 50%, ¿no? Y traigo varias tarjetas y se me fue de la mano y ahorita estoy pagando y demás, y llego con una deuda de 350,000 y únicamente estoy pagando mínimos. Como lo hemos visto en otros episodios, pagar mínimos ahí sí, literalmente es quemar dinero, tirarlo a la basura. Nada más le estoy pagando un permiso por seguir debiéndole al banco, pero debo exactamente lo mismo, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una reestructuración. Y entonces lo que hago es, oye, pues tengo un crédito o tengo un bien inmueble, voy a pedir esos 350,000 pesos, con eso liquido mis tarjetas, me quedo con un solo pago, pero fíjense cuál es la gran diferencia. Si ese crédito está a 15 años o a 10 años, sí, el monto que voy a estar pagando va a ser radicalmente distinto con los mínimos que a lo mejor estaba pagando 12, 15,000 pesos. Pues a lo mejor ese adicional que se va a sumar a mi crédito, o si no tengo un crédito, lo que tendría que pagar sobre ese crédito de liquidez, vamos a estar hablando de 1,500, 2,500 pesos. Sí es muy distinto, pero ojo, también hay que tener mucho cuidado, porque entonces se podría prestar de, pues como lo voy a pagar 350,000 pesos en 15 años, y ahorita nada más tengo que pagar como 1,500, tengo un gran riesgo de que me podría volver a endeudar. Entonces hay que ocuparlo, pero con pincitas, ¿no? Con mucho cuidado. Sí es una ventaja, por supuesto, enorme, porque va a ser radicalmente más barato que una tarjeta de crédito. Totalmente, es de los créditos más baratos. Pero como bien dices, o sea, en temas, si estoy ahí porque gasté de más, porque estoy sobreendeudada, pues donde tengo que poner especial atención, o sea, digo, ya solucioné el problema, ¿no? Ya no se me está quemando aquí la cocina, o sea, sino ya solucioné mi problema de la deuda actual, pero donde tengo que poner ahora especial atención es en los hábitos de consumo, que no me vuelva a pasar. O sea, ya lo estoy haciendo como para sanar mis finanzas. No se trata de, otra vez ya tengo dinero, voy a gastar igual. No, es correcto, porque ese podría ser un error muy, muy grave, ¿no? Entonces sí, es una ventaja, ¿no? Sobre todo si ya lo tenemos, oye, pues qué mejor, ocupemos ese activo que ya tenemos, que es un bien inmueble, pero sí de preferencia de la mano de un asesor para que no se nos vayan a ir ahí, ahora sí que las copas, ¿no? Y terminemos con un problema potencialmente peor en el largo plazo que el que ya traíamos, ¿no? Entonces hay que ser muy responsables, sobre todo cuando se trata de tema de créditos. Si es que le estamos pidiendo a un familiar de, oye, quiero que seas solidario y demás, y bueno, hay que tener mucho cuidado con este tipo de temas, ¿no? Aunque sin lugar a dudas ahorita puede ser una muy buena opción, sobre todo considerando la situación, ¿no? Entonces nuestra recomendación sería acérquense a su asesor primero para que evalúe la situación. Nosotros por supuesto les podemos dar asesoría, como ya les dije desde un inicio, completamente gratuito, y entonces pueden empezar a armar este plan financiero para entonces si salen del problema en este momento. O si ya tienen un crédito hipotecario, recuerden que en estos momentos que se están bajando tasas, históricamente cuando empieza a haber crisis es que se bajan tasas, es una muy buena oportunidad de refinanciar nuestros créditos, de refinanciar nuestras hipotecas, porque entonces estamos garantizando un pago mucho menor y nos estamos ahorrando muchos intereses en el largo plazo.
Actualmente, Ricardo, nada más ya para cerrar también esto, ¿hasta cuánto aproximadamente podría mejorar mi tasa hipotecaria? Mira, hay que tomar en cuenta que usualmente la mayoría de los mexicanos traíamos tasas de un 11 hasta un 12% y ahorita hay bancos que están ofreciendo desde un 8% hasta un 9%. Entonces, hablando en términos de dinero, ese 4%, ese 3%, incluso si la tienes en 11%, en 10% sigue siendo muy buen ahorro. Estamos hablando de que para los que tienen créditos que son relativamente nuevos, que están a 13, 12 años, vamos a suponer que un crédito sea de 2 millones y medio, estamos hablando de un ahorro de por lo menos 1 millón de pesos. 1 millón de pesos, ¿no? Nada más por esos puntos porcentuales, ¿no? Entonces, sí vale mucho la pena que echemos números y decir, oye, mira, en el largo plazo me va a convenir muchísimo haber tomado una tasa, ¿no? Incluso si seguimos esperando, pues tal vez y hasta baja más la tasa, ¿no? Entonces, ahorita creo que es muy buen momento de que empecemos a hacer esos números de la mano de nuestro asesor, porque nos podríamos estar ahorrando, vamos a suponer, como decíamos, ¿no, Bren? Vamos a suponer que yo estoy pagando un crédito de 22,000 pesos y justamente ocupando el mismo ejemplo, si bajara esa tasa del 12 al 8, pasaría de pagar 22,000 pesos a pagar 17,500. Que es un ahorro pues muy interesante, ¿no? Y nada más por hacer ahora sí que nada más por hacer el cálculo, ¿no? Como lo hemos visto en otras ocasiones. ¿Qué pasaría si ese dinero que me estoy ahorrando lo empezara a invertir en un instrumento de inversión, ¿no? Que me diera, pues ya sabemos, ¿no? Entre un 10 hasta un 12%, vamos a suponer que me pudiera dar. Y estamos hablando del mismo plazo, 15 años, ¿no? Estamos hablando de que si tenemos un ahorro de 22 a 18, vamos a dejarlo en 18,000 pesos, nos estamos ahorrando básicamente 4,000 pesos. Y ese dinero lo empezar a invertir, decir, oye, ¿sabes qué? Cambié mi crédito hipotecario, y eso que me ahorré lo empecé a invertir porque ya traía el hábito de estar pagando 22. O sea, nada más para que se den una idea, si esos 4,000 pesos los empiezo a ahorrar de aquí a 15, 20 años, vamos a suponer que es el estándar del crédito hipotecario, potencialmente serían casi 4 millones de pesos. Casi 4 millones de pesos, ¿no? Entonces, imagínense todo el ahorro que están haciendo, los intereses que dejé de pagar, y si ese dinero lo pongo a trabajar, que es mi costo de oportunidad, ¿cuánto podría ganar? Además, justo si estoy haciendo el tema de la hipoteca para mi construcción patrimonial, para tener mi casa como patrimonio, pues también, sí, como dices, ese ahorro, al final del día lo que estamos haciendo es, estamos aportando esos 22,000, 15,000, 17,000 pesos que estamos aportando cada mes con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, lo estamos haciendo para seguir construyendo patrimonio. Entonces al final del día la idea sería, bueno, si ya me estoy ahorrando de 22 a 18, esos 4,000 que están sobrando, ya no los ocupes en otra cosa, ya los estabas destinando a armar patrimonio. Mejor ponlos desde el día de hoy a ahorrar o invertir, y en el largo plazo el potencial de ahorro que tienes, pues obviamente es muchísimo. O sea, puedes tener una muy buena ventaja en el largo plazo si empiezas a ocupar estas estrategias. Sí, o sea, solo para terminar la idea es que, o sea, en temas patrimoniales, que lograría una diversificación de mi portafolio de inversión, porque tengo una inversión que me permite liquidez y además tengo ya la parte de mi casa. Entonces, siempre es como, o sea, siempre abrimos la ventana a que se acerquen a uno de nuestros asesores. Como dice Ricardo, tenemos la división hipotecaria. Entonces, pues que puedan entender justamente qué mejoras pueden hacer a su planeación financiera. Entonces, es un gran camino, y además hay que aprovechar que es un muy buen momento. Entonces, si es su caso que tienen una hipoteca a las tasas que ya comentamos, pues acérquense, evalúen las condiciones y justamente hagan una mejora para su vida financiera. Es correcto, pues les agradecemos mucho. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Network MX, nos pueden buscar en Facebook también como Network MX, o nos pueden buscar en Google como asesorfinanciero.com.mx. Les agradecemos mucho y hasta la próxima.